Hola, ¿qué tal, querido público? Muy buenas noches. Este programa y este proyecto es titulado La Región del Terror. Sean bienvenidos todos los escuchas. Es el primer episodio y pues bien, como tal, aún no tenemos como una temática en específico, por lo que iniciaremos con bastantes historias de terror, ya que pues ese es el fin principal de este programa, difundir como tal todos los acontecimientos paranormales, ya sean fantasmas, relatos de la gente que se encuentra cosas paranormales en carretera, en hospitales, en morgues, todo lo relacionado con eso, inclusive pues temas relacionado con ovnis, fenómenos extraterrestres. Y bien, este programa pues principalmente va a todas las personas que gusten de todo este ambiente y pues se les hace una invitación si gustan compartirnos su relato sería de mucha ayuda. Como tal en Reddit tengo un canal y pues ahí me pueden encontrar como el explorador del terror. Me pueden contar su relato paranormal. Y como tal, hace aproximadamente un año hice una publicación para la gente en general para que me contase su relato paranormal. Llegaron pues algunas respuestas y pues por azares del destino, por cosas personales, pues la verdad no me había animado a hacer este proyecto y pues ese es el primer episodio, espero que lo disfruten bastante y pues voy a comenzar con algunos relatos que encontré en Reddit y posteriormente les leeré unos relatos de un libro llamado Provincia Mexicana, sus leyendas. Es un libro bastante pequeño y pues bastante viejo la verdad, pero pues bueno, es algo con lo que toda la comunidad mexicana se podrá sentir identificada. Y bueno, comenzamos. El primer relato de Reddit nos lo manda Marche33. Su relato dice así: en mi familia creemos que mi mamá tiene un caso de doppelganger. Desde que era niño sus hermanos la veían en dos lugares a la vez. Lo que más destaca es que una vez su hermana la llamaba desde la cocina enojada. La estaba viendo desde la ventana jugando afuera y le estaba diciendo que ya se metiera del jardín porque ya era muy tarde. Cuando le empezó a gritar, mi mamá bajó de la escalera y le dijo que ya estaba dentro. Entonces voltearon a la ventana y ahí había un doble de mi mamá pegado a la ventana. De eso hay muchos testigos. Años después, nacimos nosotros y hemos tenido varios episodios así, aunque no tan fuertes. Por ejemplo, estamos en la sala y la puerta de la calle se abre y llega mi mamá del trabajo, mucho más temprano de lo habitual, pero no entra. Solo asoma la mitad del cuerpo. Le preguntamos qué es lo que pasa y solo nos responde que todo está bien y que ahorita viene. Horas después, llega mi mamá otra vez, a la hora a la que sale del trabajo, y cuando le mencionamos que ya había llegado antes, nos dice que no era ella. No veo motivos para que mienta, y tampoco para que se salga de su trabajo horas antes y vaya a la casa solo para asomarse e irse. Cosas así nos pasaron mucho, aunque ya hace varios años que no pasa nada. Como un plus, mi mamá es de un pueblo en Jalisco llamado Atequiza, que al parecer siempre estuvo rodeado de sucesos paranormales. Esa fue la historia que nos contó Marche. Y bien, ahora vamos a pasar con algunos relatos en este libro llamado Provincia Mexicana, sus leyendas. Y continuaremos con la siguiente historia, El Puente de los Duendes. Esta historia nos relata que sucede en Puebla, México. En Puebla, México hay una leyenda sobre el Puente de los Duendes. Este relato hace mención a un hombre que en la Sierra de Puebla iba mucho por aquel lugar. Los lugareños dicen que unos duendes arrastran a la gente hacia la parte baja del puente, aunque no se sabe para qué.
puesto que ningún mortal ha regresado de allí, y cuando se le busca no hay rastros. Este hombre regresaba de una fiesta en el pueblo, y para variar había tomado demasiado. A altas horas de la noche se le ocurrió ir a buscar leña, pues bien, la encontró cerca del famoso puente. Y él, advertido desde niño de lo que allí sucedía, trató de ir lo más rápido posible de regreso. ¿Cuál sería su sorpresa al ver entre los matorrales una gallina grande y gorda? Al parecer no era de nadie, porque la gente acostumbraba a guardar los animales en sus corrales por temor a los lobos o coyotes. Fue así como el hombre se aventuró a capturarla. La iba siguiendo, pero la gallina, a pesar de ir lento, trató de esconderse entre los matorrales, haciéndose escurridiza. Terco el hombre, que además sentía la necesidad de agarrarla para cenar, la siguió. Cuando estuvo a punto de atraparla, se dio cuenta de que en verdad era un duende convertido en ese animal, ya que la gallina se detuvo precisamente en un extremo del puente. A pesar del susto y de la intención de correr, inexplicablemente el hombre fue arrastrado hacia adentro, con engaño, debajo de aquel puente que se encontraba la gallina que él había perseguido. Pero la pobre estaba siendo mutilada por duendes que reían mientras veían cómo se acercaba. Un extraño adormecimiento le invadió todo el cuerpo, pero en un momento de lucidez hizo la señal de la cruz, y como pudo, dijo esas palabras: Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. Tras lo cual se oyeron gritos lastimeros desde adentro del puente. La gallina se transformó en un hombre de menos de 1 metro, y los otros duendes le advirtieron al hombre que huyera y que jamás contara lo sucedido, porque en otra ocasión no tendrían compasión con él. Cuando el señor despertó ya era de día, y pensaba que había sido un sueño lo que había pasado en la noche, pero al levantarse, pudo ver sus piernas desgarradas y desangradas en dirección del puente. La historia dice que el hombre ya falleció, y aunque no se revela su nombre, se cree que legó el consejo más importante a sus descendientes: no acercarse al puente de los duendes. El misterio de las 7 luminarias, Guanajuato. A unos 90 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Guanajuato, y en plena zona volcánica, se asienta el poblado de Santiago, que se fundó en el 1607, en la aldea conocida como Camémbaro, que en purépecha significa Valle de las Altamistas. Altamistas, una planta muy olorosa. Colinda al sur con la comunidad de Armadillo, al norte con la comunidad Rancho Seco, al este con la carretera federal número 43 y al oeste con la comunidad de San Andrés. Se caracteriza por la existencia de un conjunto de cráteres volcánicos inactivos de bordes bajos y abruptos y centro plano de diámetro hasta de 1 kilómetro, conocidos popularmente como las ollas de Uno Rincón de Parangueo, San Nicolás, La Alberca, La Cíntora, Estrada, Blanca, Álvarez y Solís. Estas tierras tienen más misticismo que ninguna otra región, y sus leyendas son tan fascinantes que poco es lo que podamos relatarles en la siguiente historia. Antes que nada, debemos saber que, como todas las regiones del México precolombino, existieron civilizaciones que poblaron el lugar, y lo que hoy es Santiago era conocido como Camémbaro, que significa País de las 7 Luminarias, nombre que, según los historiadores, se debió a los 7 volcanes extinguidos, los que en realidad son 13, pero desde aquellos tiempos 7 fueron los importantes que se alzaban en un margen de 7 kilómetros cuadrados. Y creemos que desde entonces han existido todo tipo de misterios en torno a estos 7 volcanes. La leyenda más común es la del Chan, un monstruo que supuestamente vivía en una de las luminarias. La alberca, que como las demás, la ha sustituido la incandescente lava por lagos de aguas profundas. En otros, como el Yuriria, dice la tradición que cambia el color de las aguas poco antes de los terremotos. Pero tal vez uno de los enigmas más extraordinarios del Valle de las Luminarias es el que acaparó la atención internacional hace 20 años. En dichas fechas, varios campesinos del valle asombraron
a la opinión pública con unos frutos y legumbres de colosales dimensiones, matas de apio de 1 metro de altura, hojas de acelga de 1,80 de largo, cebollas de 15 kilogramos y otros prodigios vegetales. Sin embargo, la presión de la multitud hizo que los campesinos del valle desaparecieran de los medios de comunicación y que dejaran de producir aquellos prodigios que podían haber contribuido a paliar del hambre el mundo. ¿Qué sucedió? Se dice que la técnica secreta para producir legumbres gigantes fue sugerida por aquel ser descomunal del que tanto se habla en los libros antiguos, lo que sin duda es el misterio más grande de la región, porque de ser así, ya ningún lugareño ha querido declarar nada, pues temen que puedan hacerle daño a su amistoso ser. La vasija de la abuela, Guerrero. Cada verano, Laura y su marido iban de vacaciones a un caserón antiguo que estaba en medio del bosque, allá en el estado de Guerrero, en el cual vivió su bisabuela, hasta que falleció años después de que desapareciera Andrés, el bisabuelo de Laura, en extrañas circunstancias. A ellos les encantaba hacer senderismo por allí. Sin embargo, ese año había desastres naturales en aquella zona y no podían dedicarse al deporte del senderismo. Así que decidieron quedarse en la casa y entretenerse con juegos de mesa y bañarse en un pequeño lago que había a pocos metros de la casa. Esa tarde, el marido fue a la parte trasera de la casa a recoger madera para encender la chimenea, pues llovía mucho y hacía un frío insoportable. Volvió con Laura para contarle su deducción de que una rata o una serpiente andaban merodeando donde la abuela guardaba sus vasijas. Entre los dos decidieron limpiar el cobertizo, que no se había tocado desde que murió la señora, y así se entretenían en algo. A la mañana siguiente se pusieron manos a la obra. Aquel sitio estaba inundado de polvo, telas de araña y nidos de pájaros vacíos, pero por ningún sitio se veían ni ratas ni serpiente alguna. Así que decidieron abrir aquellas vasijas, porque podía ser que dentro de alguna de ellas hubiese caído el pobre animal y estuviese luchando por salir de allí. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al abrir la vasija más grande no encontraron más que huesos, pero no de animal, sino de una persona, y unos de los huesos del brazo, tal vez radio o cúbito. Estaba desgastado, como si hubiera estado raspando la vasija, como para que le sacaran de ella. Laura y su marido decidieron ir al pueblo a investigar para saber de quién podrían ser aquellos huesos. Estuvieron 2 días preguntando a la gente. Todos los que habitaban aquel lugar desde hace tiempo le contaron lo mismo. Su bisabuela, en un ataque de locura por las palizas que le daba su marido, decidió matarlo, pero que nunca supieron que fue de él, pues no encontraron su cadáver. Se dice que, en efecto, luego de realizados los estudios necesarios, se determinó que el cadáver pertenecía al bisabuelo de Laura, quien solo deseaba que le dieran cristiana sepultura, aunque desde entonces, se cuenta, nadie ha vuelto a poner los pies en aquella vieja casona. El siguiente relato se titula La pintora de las ánimas del purgatorio, Durango. En lo personal, esta historia me recuerda bastante a la película de las brujas. Por quien haya visto esa película, hay una parte en donde como tal se cuenta la historia de una niña que queda atrapada en una pintura a causa de una bruja. Y bueno, la siguiente historia es algo parecida, pero pues vamos a escucharla. La leyenda del indio Jerónimo, la más contada en Hidalgo, tuvo su origen en el antiguo barrio de indios, llamado así por albergar a una importante población indígena. Era común que se libraran peleas apalabradas por defender la religión que se iba y la que estaba llegando. De hecho, muchos de esos hombres decidían mantener sus raíces muy escondidas para poder continuar con algunos rituales, aunque también había quienes abrazaban la fe cristiana sin ningún tipo de problema. Un pintor
Entre los fieles cristianos destacaba por su amor al arte que había aprendido de su abuelo, solo que este indio trazaba santos y vírgenes con tanta pasión. Cierta noche tuvo un mal sueño. Se veía en medio de un fuego incandescente que atormentaba cada una de las partes de su cuerpo, pero lo más extraño de aquella visión es que miraba a su alrededor gente muy devota. Al paso de los días, la pesadilla se hizo cada vez menos visible, pero cierta ocasión tuvo que ir a la iglesia del Sagrado Corazón, hoy en día al costado de la parroquia del mismo nombre, a cumplir con un encargo que le había hecho su padre. Ahí se topó con la imagen de la Virgen del Carmen, y poco más abajo descubrió una imagen idéntica a la de su sueño. De inmediato sacó de su morral papel y tiza, y se reprodujo la terrible escena. Al volver el padre, Jerónimo guardó el dibujo sin mostrárselo, pero llegó el día en que San Juan fue azotado por una epidemia de cólera. Muchos murieron, entre ellos el indio Jerónimo, quien fue enterrado en la fosa común. Sin embargo, a los 6 meses de haber sido puesto en ese sitio, comenzó a mancharse una de las paredes, formando la pintura que el indio había soñado, y entre ella apareció la figura de Jerónimo con gesto visiblemente misericordioso. Su padre, quien fue el único conocedor de su secreto, al ver la escena, la interpretó como un milagro, porque era idéntica a la que su hijo realizó tiempo atrás, lo que pudo comprobar al sacarla de su escondite. Era la misma, solo que en la pared sí se encontraba el indio, entre las ánimas del purgatorio. Las formas del Nahual, Oaxaca. La siguiente historia nos fue relatada por una señora que nada tiene que ver con la transformación de hombres en animales, pero que por sus conocimientos adquiridos de los mismos ha estado muy cerca de lo que muchos creen simples leyendas. Antes de contarnos su historia, nos da el siguiente consejo. La vida da vueltas y lecciones que nos hacen cambiar. Uno reconoce personas interesantes cuando menos se lo espera, y cuando menos lo pensamos solemos hacerles un daño irreparable, que indudablemente nos lo devolverán triplicado. Es por ello que les digo que vivan sin hacer daño a nada ni a nadie, pues solo así la vida no llega a reprendernos. La señora nació en un viejo pueblo de Oaxaca, cerca de la sierra. Ahí conoció y aprendió lo que se conoce como brujería. En una ranchería bastante lejos de la zona conurbana, conoció a una verdadera bruja, mejor conocida en nuestro país como Nahual. Debe confesarse que cuando la vio por primera vez no sintió miedo, sino curiosidad, pues tenía un aura de misterio que a pesar de su edad la hacía verse muy bella. Una noche, mientras tomaba el refresco, pudo ver a la señora salir de su cabaña con un ligero velo y descalza. Pensando que se dirigía al río, la fue siguiendo. Al detenerse se quedó atónita ante lo que vio. La mujer se fue recostando en el suelo, cambiando su aspecto. Fue así como llegó a convertirse en una serpiente. Ella regresó corriendo a su casa, aún sin creer lo que había visto, y se durmió. Al día siguiente, encontró a la señora en la ranchería de sus padres y le preguntó: ¿por qué me has seguido? Sin saber qué contestar le dijo: pensé que iría al río. No es verdad, dijo la señora. Lo has hecho porque te gustaría aprender lo que soy. Fue cuando se puso a aprender gran parte de lo que sabe hasta estos momentos. Las oraciones a los santos, los materiales necesarios, las limpias, las invocaciones, en fin, todo lo básico de lo que conocemos como brujería. Pero al preguntarle si durante este tiempo no había visto más cosas extrañas que hiciera la señora, nos respondió: tiempo después de lo ocurrido en el río, mataron a un familiar de la señora en una ranchería cercana.
Nadie supo quién había sido. Sin embargo, la bruja le pidió que la acompañara a la siguiente ranchería, y sin más explicación salieron hacia allá. Al llegar, se dirigieron a una cantina donde la mujer le pidió que esperara en la puerta mientras ella entraba, y se dirigía a una mesa donde estaban dos hombres con pistolas sin cinto. Les comenzó a decir que iba a avisarles que morirían por lo que le habían hecho a su familiar, y al contrario de lo que esperaba, los dos hombres se veían asustados, inmóviles, con mucho miedo en los ojos. La mujer terminó diciéndoles que a uno le sacaría las vísceras, mientras que al otro le cortaría la cabeza. Y efectivamente, al día siguiente fueron encontrados ambos cuerpos en sus respectivas camas, aunque nunca se encontró la cabeza de uno, ni las vísceras del otro. ¿Coincidencia? Tiempo después, nuestra amable relatora se mudó al Distrito Federal, donde empezó a hacer sus primeros trabajos y a tener encuentros con otras personas que se dedicaban a lo mismo. Su principal labor es sacar males de casas y personas, según nos cuenta, por lo que ha sido testigo de miles de sucesos extraños que no son tema del presente libro, pero tal vez un día se los contemos. Aunque al preguntarle si ya no ha vuelto a ver a la bruja, nos respondió que hace varios años que no ha tenido contacto alguno con ella, pero que si se ha topado con más nahuales durante su labor de curandera. El más reciente fue hace 5 años, nos dice, cuando un señor del cual le iba mal en todo fue a verla a su negocio. Le pidió que le hiciera una limpia a su microbús, su única fuente de ingreso. Al subir ella al microbús pudo escuchar un golpe en el techo del vehículo, y al comenzar a hacer la limpia se empezó a escuchar como si hubiera una pelea de gatos en el techo. Detuvo entonces su trabajo para salir a preguntarle al señor si de casualidad había matado un gato dentro del vehículo, a lo que el señor respondió, sí, pero de eso hace mucho tiempo. ¿Pero lo mató?, volvió a preguntar. No sé si haya muerto porque le di de tubazos y bajé por una bolsa para meterlo, pero cuando regresé ya no estaba. Ella le explicó que tuvo la mala suerte de matar a un nahual en su microbús, por lo que toda su mala suerte se debía al castigo que este ser le estaba deseando, solo que en estos casos se triplica. Claro que le preguntamos si pudo hacer algo para ayudarlo, a lo que nos respondió que no, porque una de su especie le había enseñado todo lo que sabía, y no deseaba que ese mal se fuera con ella por toda la vida. Aquí es importante mencionar que los sucesos han sido relatados tal cual nos lo relataron, aunque no estamos seguros de su veracidad. La confianza y sinceridad con que nos contaron han sido suficientes para creer que por lo menos algo de ello sí fue verdad. El Diablo, Baja California Sur. Cuentan que en Mexicali el Diablo hizo acto de presencia en una conocida discoteca por el año de 1960, causando el pánico entre todos los presentes, siendo algo que hasta en los medios se difundió, ocasionando que los jóvenes de esa época lo pensaran 2 veces antes de salir a bailar. Allá por los años 60, en la calle 11 empezaron a propagarse los centros nocturnos, en donde había música, bebidas embriagantes de diversos tipos y en grandes cantidades, en donde la clientela de jóvenes de parranda aumentaba en consideración. Los chicos invitaban a las muchachas o a sus novias a esos sitios para bailar toda la noche, emborracharse y divertirse en grande. Los más conocidos centros nocturnos de ese tiempo fueron La Ronda, el Waikiki y Los Cocos. Una noche se dice que en Los Cocos, mientras todos estaban pasándola bien, entró un muchacho desesperado, casi sofocado, gritando: «En La Ronda se apareció el diablo». Naturalmente, nadie le creyó. Se pensaba que el tipo había tomado de más. Pero al ver que de la ronda salían histéricas las personas, se causó un gran alboroto. Algunos fueron rápidamente a sus casas,
Otros curiosos fueron a la ronda a ver y oír de otras personas el suceso. Lo que las personas que presenciaron dijeron fue que una persona muy elegante y bien parecido sacó a una muchacha a bailar. Ella aceptó y duraron bailando muchas horas, y cuando dieron las 12 de la noche, esa persona comenzó a transformarse, saliéndole cuernos, cambiando su tono de piel y a oler a azufre, despidiendo humo. Algunos dicen que se desató un gran torbellino ahí adentro, del que la muchacha resultó muerta. Otros dicen que se la llevó. Cuando sucedió todo esto, la histeria se dejó venir, toda la gente estaba aterrada, huyendo de la ronda. El lugar se quedó solo cuando todo eso pasó. El rumor se hizo general entre la población mexicalense, ocasionando que disminuyera demasiado el auge que tenían esos centros nocturnos por la supuesta aparición del diablo. Esta leyenda es contada por mucha gente mayor que solía ir a esos lugares por los años 60, y aún en Mexicali no hay persona que se atreva a ir al que un día fue el antro más popular del lugar. Las dos cabezas, Ciudad de México. Cuenta la leyenda que un día un taxista recibió una llamada de un hotel de la Ciudad de México, pidiendo que trasladara a unas personas al aeropuerto de la ciudad. El taxista, sin pensarlo, manejó hasta el hotel donde se supone que ya lo estaban esperando, pero al llegar aguardó por más de una hora a que un tal Arrigton de nacionalidad estadounidense bajara. Se dice que el extraño pasajero subió 2 maletas que despedían un olor fétido, pero el taxista siguió con su ruta sin hacerle a su pasajero observación alguna. «Pare en la esquina», dijo el pasajero. «¿Aquí?», replicó el taxista. «Sí, tengo que hacer una llamada», manifestó al taxista con el teléfono en mano. El taxista obedeció y se detuvo cuando el extranjero bajó del taxi. El olor era más fétido, verdaderamente desagradable. 2 minutos después, el extraño sujeto volvió al taxi y le pidió que siguiera su camino hacia el aeropuerto. Al llegar, por más que el taxista volvió su cabeza para el asiento trasero, el extranjero ya no estaba, pero el olor tan desagradable no se iba. Pensando que se iba bajado sin que él se diera cuenta, aguardó unas horas a que volviera, pero esto no ocurrió. Mas sin embargo, la gente que pasaba tenía que cubrirse la nariz con las manos, ya que el olor del taxi era cada vez más desagradable. Molesto por la espera, el taxista se bajó del automóvil y abrió la cajuela para ver el contenido de las maletas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que en ellas se encontraban 2 cabezas, una perteneciente a una mujer y la otra era del extranjero, que había sido su pasajero. Dicen que por más que les explicó a los policías el extraño suceso, estos no le creyeron y a cambio está pagando una condena en la cárcel por presunto asesinato.